Hola a todos, llegamos al último módulo del curso. Hoy vamos a ver cómo resolver el trabajo práctico número 1. Este trabajo práctico consistía en que a partir de una base de datos y una serie de pautas que nos proporcionaba, teníamos que completar o proyectar el mes de marzo, en base a los meses ejecutados de enero y de febrero. Para esto necesitábamos descargar una serie de archivos que se encuentran en el módulo 5. Primero debemos descargar un PDF, el cual contiene las consignas, luego un Excel o base de datos, en el cual contiene el archivo disponibilidades, el archivo pasivo, 5 gastos, 5 recursos, luego 2 PDFs que contienen las transferencias proyectadas por mes y las retenciones, y por último un Excel con el trabajo final en sí. Vamos directamente a las pautas de realización. La primera pauta nos dice que debemos completar los saldos iniciales de libre disponibilidad y afectados, y que esto lo obtenemos de la pestaña Disponibilidades al 31/12. Vamos a ir a nuestro flujo. Acá vemos que tenemos el mes de enero y el mes de febrero ejecutados. El mes de enero ya se encuentra totalmente completo. En cambio, el mes de febrero lo tenemos que completar a partir de nuestra base de datos. Y el mes de marzo es el mes que tendremos que estimar. Vamos a comenzar completando los saldos iniciales de caja, tanto de libre disponibilidad como de afectados. Para ello vamos a ir a la base de datos y buscar en el archivo disponibilidades, que es este. Acá en amarillo se encuentran resaltados los fondos ordinarios y los fondos con afectación específica. Es decir, tenemos 9,3 millones de libre disponibilidad y 37,7 de afectados. Recordemos que esto lo obtenemos del RAFAM, es un archivo TXT que luego lo tenemos que transformar en Excel para poder trabajarlo. Ahora vamos directamente a nuestro flujo de fondos a completar los saldos iniciales. En el anexo 1, en la parte verde, vamos a tener que completar, donde dice cuenta corriente de libre disponibilidad, los 9,3 millones. Y luego vamos a tener que ir al anexo número 2, también a la parte verde, donde dice cuenta corriente de afectados, y ahí debemos colocar los 37,7 millones que nos indicaba el archivo disponibilidades. Volvemos a las pautas. La pauta número 2 nos dice que debemos completar el stock inicial de deuda flotante de libre disponibilidad neta de personal, descontando deuda de afectados 5,8 y deuda de personal 16 millones. Y también debemos completar el stock de deuda consolidada y que ambas cosas las sacamos de la pestaña pasivo. Vamos a nuestra base de datos, al archivo pasivo, y vamos a ver que todo aquello que se encuentra con la letra C es la deuda consolidada, es decir, si sumamos estos tres montos, que nos da 49,24, es deuda consolidada, y todo lo que se encuentra con la letra F es deuda flotante, que viene a ser todo lo que está en verde, que suma 70,94. ¿Qué pasa? Este archivo nos separa o disgrega entre deuda de libre disponibilidad y deuda afectada, pero nuestro archivo de flujo de fondos nos da la ayuda y nos dice, en el anexo 1, parte roja, que de ese stock de deuda, 5,8 corresponden a deuda afectada. Y que de esos 70, 16 millones corresponden a deuda gasto en personal. Por lo tanto, de esos 70,9 tenemos que deducirle 5,8 y deducirle 16, y nos va a dar que tenemos un stock de deuda flotante acumulada neta de personal de libre disponibilidad de 49,1. Y vamos a completar también el stock de deuda consolidada, que como dijimos es 49,2. Volvemos a las pautas y tenemos el inciso 3. Dice que los ingresos propios de libre disponibilidad del anexo 1 y afectados en el anexo 2 los tenemos que sacar del 5 recursos. Vamos entonces a nuestra base de datos, buscamos acá 5 recursos y vamos a tener este cuadrito o tabla dinámica. Como saben, esta tabla dinámica se obtiene
a partir del 5 recursos que viene en TXT, luego lo transformamos en Excel, y luego hacemos estas tablas dinámicas para poder visualizar más fácil toda la información, porque suele ser un archivo muy grande que contiene todos los meses ejecutados y que es muy difícil de poder buscar algún número en concreto. Esto lo pueden ver tanto en el curso de TXT como en el curso de flujos de fondos 1. En ambos cursos explican cómo se confeccionan estas tablas. Vamos a ver que en amarillo encontramos los recursos de origen municipal afectados y en verde los recursos de origen municipal de libre disponibilidad. Y que tenemos resaltado en celeste lo que son las tres principales tasas. La tasa urbana en el mes de febrero es 2,6 millones, la tasa de seguridad e higiene es de 370.000 y la tasa de conservación y mejorado es de 11,1. Vamos a nuestro archivo a completar en el anexo 1, en el mes de febrero, el monto de las tres principales tasas. Tenemos ABL 2,7, seguridad e higiene 0,4 y conservación 11,2. Ahora bien, debemos volver a nuestro archivo para calcular cuánto es el resto de los ingresos. Volvemos acá y vemos que el total de recursos de libre disponibilidad del mes de febrero es de 16,6, y a eso le tenemos que deducir los 11,1 de conservación, los 370.000 de la tasa de seguridad e higiene, y los 2,6 millones de la tasa urbana. Esto nos da un total de 2,4 millones, redondeando en 2,5 millones. Por lo tanto, volvemos y ponemos en resto de ingresos de jurisdicción municipal de libre disponibilidad los 2,5 millones. Muy bien, ya completamos todos los que son ingresos de libre disponibilidad. Ahora tenemos que volver a nuestra tabla y completar los afectados. Vemos que lo afectado, la única tasa que disgrega es la tasa de seguridad y defensa civil, que es 836. Y vemos que el resto es 317.000. Por lo tanto, vamos a completarlo en el anexo número 2, donde dice tasa municipal afectada. En el mes de febrero vamos a poner 0,84 y en el resto de ingresos afectados vamos a poner 0,32. Muy bien. Volvemos a nuestras pautas y vemos que hay que completar los pagos por concepto, a excepción del pago de personal, y tenemos que completar en el anexo 1 y en el anexo 2. Y esto se saca de la pestaña 5 gastos. Volvemos a la base de datos, vamos a la pestaña 5 gastos, y vamos a ver que tenemos en color amarillo todo lo que es afectados, y lo que dice en blanco corresponde a los pagos de libre disponibilidad. Tenemos resaltado ya en verde cuáles son los pagos de bienes de consumo, 4,3 millones en febrero, y los pagos de servicios no personales, 8,9 millones en febrero. Luego tendríamos que calcular cuánto va a ser el resto de los pagos. Deberíamos sumar los 216 más los 112 de bienes de uso, más las transferencias, 2,7 millones. Esto suma 3,087.000. Ahora tenemos que volcar todos esos datos en nuestro flujo de fondos. Vamos a la parte de pagos, en el anexo número 1, y tenemos que colocar de bienes, pago de bienes de consumo. Entonces dijimos que era 4,3 millones. Pago de servicios no personales, 9 millones, redondeamos, y el resto va a ser 3,1. Además, obtenemos de este mismo cuadrito que va a pagar de deuda flotante 13 millones. Por lo tanto, vamos a ir a donde dice en aplicaciones financieras, pago de deuda flotante de libre disponibilidad en el mes de febrero, y vamos a completarlo con los 13 millones.
Ahora tenemos que ver qué se paga, pero de afectados. Por lo tanto, se va a completar en el anexo número 2. Volvemos a la base de datos y vemos que de afectados paga bienes de consumo, lo tenemos marcado en celeste. Luego vamos a tener lo que paga de servicios no personales, lo tenemos marcado en verde. Debemos sumar estos tres conceptos y sumar los conceptos en celeste. Vamos a volcarlos directamente en nuestro flujo de fondos. Donde dice bienes de consumo, en febrero vamos a poner 5,3, servicios no personales, vamos a poner 11,6, y el resto va a ser 10,2. Además de esto, vamos a poder ver que en el mes de febrero, en servicio de la deuda, vamos a ver que quieren pagar deuda flotante, o pagó deuda flotante de afectados por 4 millones. Por lo tanto, volvemos a nuestro flujo de fondos y vamos a ir acá abajo, donde dice pago de deuda flotante, en el mes de febrero vamos a colocar los 4 millones. Ahora sí, volvemos a nuestras pautas. Vamos por la pauta número 5, que nos dice que con la planilla de transferencias proyectadas por mes debemos completar la ejecución febrero y proyección de marzo de la copa y de los fondos. Esta es la planilla en la cual se proyecta cuándo se va a distribuir de copa durante todo el año. Vamos a poder encontrar, además de eso, cuánto se va a transferir de fondos afectados, como puede ser fondo educativo o fondo de mantención de caminos. Entonces, vamos a buscar para el mes de febrero, donde dice total de libre disponibilidad, nos dice que van a transferir 48,3 y para marzo 43,3. Volvemos a nuestro flujo, al anexo 1, en la parte donde dice coparticipación bruta más fondos. Vamos a completar entonces en el mes de febrero 48,3 y en el mes de marzo 43,3. Ahora sí, volvemos a las pautas y vamos a ver que en el ítem 6 nos dice que con la planilla retenciones tenemos que completar el dato de los pagos de estos conceptos en el anexo 1B con febrero ejecutado y marzo proyectado. Por lo tanto, vamos a nuestro flujo en el anexo 1B, que recordemos que es el de pago personal, vamos a tener que completar lo que se encuentra en color amarillo del mes de febrero. Tener que completar entonces los datos de IPS y los datos de IOMA. Esto lo obtenemos de nuestra planilla retenciones. ¿Qué nos dice esta planilla? Nos dice que en febrero IPS es 16,6 y IOMA es 6,07. Volvemos a nuestro flujo y completamos con esos datos. 16,6, IPS 6,07, IOMA. Muy bien. Volvemos. Vamos a ver que también tenemos los datos de marzo, así que en caso de necesitarlos, como es este caso, los podemos completar ahora o directamente completarlos después. Vamos a nuestras pautas. Tenemos en la pauta número 7 que en febrero recibe un anticipo de coparticipación de 15,1 millón y que va a devolver la primera cuota en el mes de marzo y que esa cuota va a ser de 1,5. Por lo tanto, vamos a nuestro flujo de fondos, al anexo número 1, y vamos a poner en fuentes financieras, en el inciso número 2, donde dice anticipo de coparticipación recibido, vamos a poner 15 millones,1. Asimismo, vamos a poner en aplicaciones financieras, en el inciso número 2, donde dice devolución de ese anticipo de copa, en el mes de marzo vamos a poner 1,5 millones. Volviendo al enunciado, acá ya nos empieza a dar los supuestos para poder proyectar el mes de marzo.
El inciso A nos dice que los ingresos propios de libre disponibilidad y afectados incrementaron de todas las tasas en un 28% con respecto al promedio de enero y de febrero. Vamos a volver a nuestro flujo. Previamente, antes de empezar a proyectar, vamos a ver que nuestra línea de control nos dé 0, es decir, nuestro flujo está cerrando correctamente, tanto en enero como en febrero, y ahora nos encontramos en el mes de marzo con una caja que inicia al principio del mes con 3,3 millones. Por lo tanto, vamos a hacer un promedio de estas dos tasas, de estos 2 meses, de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, que nos da un promedio de 1,9. Entonces ponemos 1,9 por 1,28 nos va a dar el incremento del 28%. Lo mismo tenemos que hacer con el resto de las tasas. Volvemos a nuestros supuestos y el inciso B nos dice que debemos completar con los ingresos de la copa y fondos. Como ya vimos, nosotros nos adelantamos y ya lo tenemos completo, que son estos 43,3. Volvemos a los supuestos, el inciso C nos dice que el pago en personal incrementó un 5% sobre el sueldo neto de febrero. Por lo tanto, volvemos a nuestro flujo, en el anexo 1B, ponemos en esta parte amarilla los 24,5 por 1,05. Y así nos va a reflejar el aumento del 5%. Lo mismo vamos a tener que hacer para los fondos de terceros y para las contribuciones patronales. No así para los datos de IPS y IOMA, porque como saben, estos se pagan de diferente forma. Por lo general se pagan 2 meses después, y estos los podemos obtener directamente, como vimos hoy, de la planilla retenciones que ya viene estimado el mes de marzo. Muy bien, volviendo a las consignas, podemos ver que el inciso D nos dice que los pagos de bienes y servicios incrementaron un 5% con respecto a febrero. Por lo tanto, volvemos a nuestro flujo de fondos, vamos al anexo 1, a la parte de pagos, y vemos que, por ejemplo, bienes y consumos, en febrero se pagó 4,3 millones. Por lo tanto, vamos a poner estos 4,3 millones por 1,05, nos va a dar el aumento del 5% en el mes de marzo. Lo mismo deberían hacer con el resto de los pagos. Les pido que completen las partes que faltan, que sigan la consigna, que lean con atención. Recuerden que en caso de que les dé una diferencia, un déficit en la línea de control, deben poner el monto en esta línea de fuentes financieras, en el inciso 7, donde dice desfasaje financiero a cubrir con medidas. Cualquier duda que les surja o inconveniente pueden comunicarse conmigo a través del foro de consultas, que les voy a estar contestando a la brevedad.